esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad degenerativa. En este ejemplo podemos ver, por ejemplo, a Louis Wayne, un tipo que con el pasar de los años y tras la muerte de su esposa comenzó a adquirir estrés y diferentes cosas lo llevaron a un trastorno de esquizofrenia que se fue reflejado en sus pinturas. El tipo inicialmente realizaba pinturas para su mujer, luego comenzó realizando pinturas al público con figuras de gatos en acciones antropomórficas generalmente. Por ejemplo, gatos fumando, gatos jugando póker o diferentes imágenes de gatos que conforme fue el avanzar de su esquizofrenia se fueron generando y demostrando y reflejando en sí una degeneración de su realidad a nivel cerebral. La esquizofrenia se presenta generalmente como una degeneración de la realidad con diferentes síntomas y diferentes variaciones que vamos a ver a continuación. Pero, ¿qué es la esquizofrenia constantemente? La esquizofrenia es una enfermedad degenerativa que ataca la mente y otras áreas del cuerpo en sí, del sistema nervioso central, pero generalmente centrándose en la mente y el control de la materia gris. Tenemos como expresión de la esquizofrenia a Erich Baumann con su arte, que básicamente él representa la esquizofrenia como un mal, como un demonio que lo acompleja, que le absorbe su bien y que le absorbe su propia vida constantemente. Podemos ver en la expresión de esta imagen una frustración total y como podemos ver claramente en esta persona, su ojo está siendo absorbido por la maldad en sí, toda su materia está siendo absorbida por la maldad, la cual expresa él como en la esquizofrenia. Esquizofrenia viene de las palabras griegas schizei y prem y significa literalmente romper mente. Aquí podemos ver otras expresiones artísticas, por ejemplo la de la mujer es una expresión artística representada del miedo, y la del pájaro es una representación artística representando el dolor, representando la agonía en sí de la persona. A pesar de que podemos ver al pájaro expresando música, también vemos un pájaro sin pies, vemos un pájaro cerrado en las alas. Todo esto es una representación vital y no está hecho al azar. El estudio de la esquizofrenia en sí se ha investigado mucho, el arte se ha investigado mucho, toda esta clase de cosas. La esquizofrenia generalmente es por niveles, se actúa en el cerebro por niveles químicos, por niveles neuronales y de diferentes neurotransmisores que veremos a continuación, generando en sí como estado final el estado mayor de la esquizofrenia, la psicosis, que comprende de diferentes combinaciones de alucinaciones auditivas y visuales de tipo paranoide y diferentes otras clases. Existen diferentes tipos de esquizofrenia, en las cuales podemos encontrar la paranoide, que es una esquizofrenia que se presenta mayormente con síntomas positivos o síntomas de psicosis de persecución, que vamos a ver más adelante los tipos positivos y negativos de esquizofrenia. Persecución en sí, en cuanto a, por ejemplo, el gobierno me persigue, los extraterrestres, por ejemplo, y varios otros síntomas generales de psicosis, en la esquizofrenia más popular del mundo. La esquizofrenia desorganizada, que es un subtipo de esquizofrenia del tipo hebrefénico se le llama también. Comportamiento, conducta desorganizada, mueca, manifestando asociado a otro tipo de temprano, sin presentar manifestaciones de persecución generalmente, pero sí vienen, por ejemplo, ataques de pánico o diferentes otras síntomas del subtipo negativo de síntomas esquizofrénicos completamente desorganizados en sí en la persona, como le dice su nombre. La catatónica, que presenta conductas aberrantes que en cuanto al movimiento en sí de la persona, conductas completamente desorganizadas en el comportamiento, en la cognición, en el sistema cognitivo de la persona, y generalmente se manifiesta visiblemente a través de movimientos raros, de movimientos extraños en la persona, movimientos que no corresponden al movimiento de una persona normal, o quietudes en sí, que la persona queda completamente quieta y no se puede controlar, no se puede frenar en sí. Por ejemplo, queda completamente quieta y no está relacionado con ningún otro tipo de enfermedad en sí. La esquizofrenia residual, que no es un subtipo, pero sí se ha clasificado junto con la esquizofrenia paranoide, que es similar al autismo en sí, pero caracterizado con los otros síntomas negativos en general de la esquizofrenia. O sea, es la esquizofrenia que va aumentando en el tiempo, al igual como el resto de los tipos de esquizofrenia, pero se basan en traumas o se basan en eventos de la niñez, a pesar de que los orígenes en sí de todas las esquizofrenias son genéticos.
La esquizofrenia indiferenciada son el tipo de esquizofrenia que presenta características de otros tipos de esquizofrenias de subtipo, como la desorganizada, la catatónica o la simple, pero no se puede diferenciar de en qué tres tipos de esquizofrenia hay, o generalmente presentan características de la esquizofrenia paranoide, pero no se puede diferenciar entre cuál tipo de esquizofrenia es. Y por supuesto la esquizofrenia simple, que es una esquizofrenia de muy tipo que ha sido completamente cuestionada y discutida por los que saben en el tema de cuanto a la esquizofrenia, por el simple hecho de que se puede asociar a otros tipos de esquizofrenia o otros subtipos de esquizofrenia, pero en sí presenta mayoritariamente los síntomas negativos de la esquizofrenia que vamos a ver más adelante. Se ha querido discutir si mantener con los subtipos de esquizofrenia o no clasificados el manual o diagnósticos de esquizofrenia, los que se encargan de ver los tipos de esquizofrenia, por el hecho de que todos estos subtipos de esquizofrenia generalmente pueden o entrar dentro de la clasificación de los tipos de esquizofrenia que pueden ser la paranoide, la residual o la indiferenciada. La esquizofrenia puede presentarse entre los 13 a 30 años. Es muy raro que se presente más adelante o después de ese rango de edades. Ya vamos a ver exactamente por qué, aunque también obviamente puede presentarse en niños o manifestarse desde el nacimiento. También desde otros familiares con la enfermedad o aquellos consumidores de drogas, si bien esto se discute por el simple hecho de que se ha descubierto que las personas con esquizofrenia son propensas a ser consumidores de drogas porque éstas podían evitarles los síntomas o refrenarlos un poco, y no se tiene una asociación clara entre los consumidores de droga o los pacientes de esquizofrenia, pero por el hecho de que al consumir drogas se altera el sistema dopaminérgico del cerebro, que interviene mucho en la esquizofrenia, se clasifica también a los consumidores de drogas como potenciales personas para sufrir esquizofrenia. ¿En qué nos afecta a nosotros? Básicamente 21 millones de personas en el mundo son diagnosticados con esquizofrenia y esta cifra aumenta cada vez más. Por poner un ejemplo, el país Chile, 1 de cada 100 personas es persona esquizofrénica. Es una cifra importante que nos afecta a nosotros como sociedad. 12 millones de personas son hombres y 9 millones de personas en el mundo son mujeres esquizofrénicas. A diferencia del resto de la sociedad, la gente los califica como locos, los califica como diferentes, les quita la oportunidad en sus trabajos, les quita la oportunidad en su vida normal, y hoy en una brecha que podría desaparecer por el hecho de que las personas esquizofrénicas, con el tratamiento actual y la atención que se le ha dado actualmente a esta enfermedad, podrían vivir sus vidas normales, y aún esto no limita su inteligencia, no en todos los casos al menos. Por ejemplo, la esquizofrenia catatónica podría llegar a limitar su inteligencia, pero no en todos los casos. O sea, la mayor parte de la gente con esquizofrenia podrían vivir una vida normal y ser aún más capaces y mejores que el resto de las personas normales, como vamos a ver también que sucede con el autismo y con otras enfermedades mentales. Generalmente las enfermedades mentales se asocian a personas bobas, a personas tontas, a personas que no son capaces, pero si hasta, por ejemplo, una persona con autismo puede llegar a hacer grandes prodigios. Generalmente las personas tienen enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas, en los cuales los puede alejar también porque puede aumentar en sí los signos de esquizofrenia. Esto se hace muy difícil, y esa agresividad que tienen algunos esquizofrénicos les puede jugar en contra para esta inserción en la sociedad. Y por supuesto, lo muy terrible que sucede hasta el día de hoy, las personas con esquizofrenias generalmente se les disminuyen sus derechos humanos, se les trata mal, se les trata como animales, se les lleva a tratamientos de diversa índole, y así como en sí la ciencia, por ejemplo, ha tratado mal a animales, qué sé yo, se les trata literalmente como animales, y peor a las personas con esquizofrenia por considerárseles que no tienen derecho o alguna otra clase de cosas. ¿Cómo ocurre? Ocurre a través de diferentes alteraciones en el cerebro y en sí en la materia gris, que vamos a ver con mayor claridad más adelante. En sí, el cerebro está dominado por diferentes clases de elementos en nuestras neuronas, como por ejemplo la dopamina, la serotonina o la adrenalina, que son elementos vitales que controlan nuestra forma de ser, nuestras emociones, nuestras actitudes y todo en sí. Por ejemplo, en la dopamina está relacionada directamente la adicción a las drogas. A través de la dopamina podemos ver
una adicción a las redes sociales, por ejemplo, o una adicción a esto u otro. En sí está relacionado a las adicciones, pero también en las actitudes y en el comportamiento que tiene el ser humano, por ejemplo, en la dopamina y en sus derivados, en sí causados por la L-tirosina, que es un aminoácido y un sistema que provoca intervenciones en estos neurotransmisores y hace que la persona que quiera diferentes comportamientos derivando en los niveles de estas neurotransmisiones, de estas hormonas y drogas para el cerebro. El cerebro se adicta a las dopamina. Podría decirse que una persona que se adicta al sexo en realidad se adicta a la dopamina que produce el tener relaciones sexuales, y por eso siempre va a querer más, porque el cerebro controla los niveles de dopamina, pero sí va a querer ser adicto, va a querer sufrir más ataques de dopamina. En sí este descontrol de la dopamina, en sí el control de la adrenalina, el control de la serotonina puede descontrolar las reacciones o las visiones de la realidad que las personas van a tener, porque esto también afecta al sistema del hipocampo, al sistema límbico, y en sí puede causar descontrol en todas las áreas del cerebro. El sistema dopaminérgico afecta directamente a la parte más primitiva del cerebro, el sistema límbico. El sistema límbico cuenta con un acumulo o grupo importante de neuronas que son las amígdalas cerebrales. Estas amígdalas cerebrales controlan las reacciones primitivas, por ejemplo, el correr cuando una persona nos roba, y puede aumentar la paranoia en este descontrol dopaminérgico en las personas que tienen esquizofrenia. Pero ¿por qué ocurre este control dopaminérgico que causa toda esta paranoia, que causa todas estas alucinaciones, estas cosas terribles en las personas? Ahora lo vamos a ver en cómo nace. La esquizofrenia está directamente relacionada y vinculada a la formación genética. Se han aislado los genes causantes de la esquizofrenia en estudios muy recientes y se ha encontrado el cromosoma 6, que es el responsable del nacimiento o del control de la L-tirosina, el MAOA o la monoamina oxidasa, y por supuesto en sí con varios otros genes participan en la formación de la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Pero esto, que es importante para el descontrol de la esquizofrenia, como ya lo pudimos ver en las explicaciones anteriores, pero también en la poda sináptica. El cromosoma 6 interviene en un llamado gen C4, que gen C4 provoca las proteínas del complemento, que se encargan de hacer lo que se llama poda sináptica y que es el precursor de la esquizofrenia según lo que se entiende en los últimos estudios. La poda sináptica funciona de la siguiente manera. En los primeros años de vida, aproximadamente entre los 4 a 6 años, tenemos un funcionamiento mayor en sí cuando la formación completa de las neuronas, la formación del hipocampo completamente, formación de los recuerdos, del control de la temperatura del cerebro. Por esta razón funcionan con mucha mayor fuerza, funcionan con mucha mayor potencia de la que debería, que después al cuerpo necesita agotar tantos recursos a nivel cerebral. Para eso el cerebro, mediante las proteínas del complemento, van eliminando conexiones en sí sinápticas en las neuronas, y estas neuronas dejan de funcionar. Poda sináptica básicamente. Después a los 6 años vuelve a repetir. Bueno, no es que repita únicamente en estas edades, está constantemente haciéndolo, pero cada vez son menos las neuronas afectadas en esta poda sináptica. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen tendencias a esquizofrenia o tendencias a tener esquizofrenia? Puntos importantes del cerebro que controlan el sistema dopaminérgico, el sistema de serotonina, el sistema de noradrenalina y el sistema de cómo se forman estas, comienzan a ser afectados por esta poda sináptica aún después de lo necesario, digamos entre los 13 a los 16 años, y aún después de los 13 a los 30 años sigue habiendo una poda sináptica importante, y esto sucede por una variación genética que se le llama la variante A, que es una variación genética en el cromosoma 6, en el cromosoma que tiene este gen C4 que está encargado de la poda sináptica, de esta configuración genética de la poda sináptica, haciendo que muchas más neuronas de las normales sean afectadas. Y esto es terrible, señoras, es muy terrible. Esto nos lleva a ver lo condicionales y lo significantes que somos los seres humanos, programados por nuestros genes. Por eso que la ciencia estudia tanto los genes, por eso que la ciencia quiere buscar seres humanos más perfectos, digamos. ¿Qué la causa? ¿Qué causa la esquizofrenia en sí? ¿Qué causa que todo este descontrol en la genética? Por supuesto
y es muy importante, una malnutrición, el cuento del embarazo, el consumo de drogas y alcohol en el embarazo, algunas infecciones virales en el embarazo, consumo de sustancias en el futuro, que eso ya es más de tipo fenotípico. Hay una intervención fenotípica a través del consumo de drogas, a pesar de que, como yo dije antes, es discutido, porque la persona podría ya ser propensa a ser esquizofrénica y simplemente el consumo de drogas podría acelerar el proceso, o en sí la persona no podría ser propensa a tener esquizofrenia, pero el consumo de droga podría producir en esta persona una alteración cerebral importante que podría provocar la esquizofrenia. Entre los síntomas de la esquizofrenia tenemos síntomas fáciles de tratar y difíciles de tratar, clasificados entre positivos y negativos. Los fáciles de tratar básicamente son la psicosis. La parte más terrible de la esquizofrenia es también la más fácil de tratar a través de los medicamentos y a través de la neuroenseñanza y a través de diferentes otros factores que vamos a ver más adelante. La psicosis también es la más presente en la esquizofrenia paranoide y en la catatónica, no es sí en otros tipos de esquizofrenia, o sea, no es condicional la psicosis de la esquizofrenia. Y la difícil de tratar son los síntomas secundarios, la depresión, ese aplanamiento emocional, síntomas de muerte. Se hacen muchas preguntas de cómo tratarlo y aún se está estudiando fuertemente ese asunto, porque ese aplanamiento emocional provoca en las personas que sean difíciles de detectar. Por ejemplo, las personas que con psicosis dicen: sé lo que me pasa, pero no puedo decírtelo, estoy completamente con paranoia. Ya, vamos a tratarlo, desde que detectamos la esquizofrenia fácilmente. Pero personas depresivas están tan asociadas a otro tipo de cosas, al descontrol. Esta palabra no está escrita a propósito, solo quiero acabar con esto, me persiguen. Toda esa cosa puede estar asociada a depresión o a otras enfermedades mentales. Es tan difícil de detectar que se denominan síntomas negativos. Los síntomas negativos, aquí podemos ver una expresión de síntomas negativos de Brian Sharmley. Entre ellos está la apatía, o sea, el interés por nada, la incongruencia o las respuestas emocionales ausentes o las respuestas emocionales incongruentes. Por ejemplo, estar feliz por la muerte de un familiar, estar triste por ir a la playa. La alogía, el aislamiento, la falta de motivación para hacer las cosas, la falta de motivación para conciliarse con la gente, la abulía, el déficit de atención, la anhedonía, que no hay placer por el diario vivir, pobreza emocional, sentimientos, las experiencias de muerte, los problemas sexuales y la letargia. Se ve en la catatónica la letargia, cuando las personas dejan de moverse, cuando sienten experiencias de muerte, cuando las personas literalmente se mueren. Hay un caso muy terrible que sucede también con esta clase de cosas, con la letargia, los síntomas negativos de la esquizofrenia, que pueden llegar a sufrir muerte médica. Es decir, puede llegar a ser tan fuerte que se les para su corazón, literalmente no existen reacción ni respiración, y que las dan por muertas a pesar de que siguen vivas en una mínima porción corporal, que su desánimo es tal que sus defensas bajan. Existen otros síntomas secundarios terribles en base a eso. Las enfermedades asociadas. Entre las enfermedades asociadas están las adicciones, como ya vimos. Una persona puede ser adicta antes de tener esquizofrenia, como también a través de la esquizofrenia puede llegar a sufrir adicción. Por supuesto, la paranoia, la violencia, la locura, las ansiedades, los problemas cardíacos, la diabetes. El tratamiento que se les da a estas personas antiguamente, aunque en muchos países sigue haciéndose por el convenimiento que esto tiene a la ciencia en cierta forma para poder ver las reacciones de las personas a diferentes cosas, sin que parezca inhumano. Aún existe ese tratamiento en algunos países. Se les aislaba, se les controlaba, se les dejaba sin baños, se les trataba mal, se les golpeaba, pero todo esto a través de las diferentes organizaciones de los derechos humanos ha sido o se ha intentado eliminar por completo. Pero ahora el tratamiento se basa fundamentalmente en 3 eslabones: el eslabón químico o el eslabón cerebral en sí de las reacciones químicas que ya vimos, el labor social y el labor mental. Todos estos labores pueden ocurrir gracias a la psicoterapia, que la psicoterapia trabaja en las áreas cognitivo-conductual. Existe un entrenamiento social y una neuroremediación. Esto quiere decir que trabajan directamente tratando su conducta, que enseñándoles a cómo integrarse en la sociedad, y aún más se aplica enseñando a la sociedad misma cómo tratar a una persona con esquizofrenia. Y en la neuroremediación intervenir directamente en su mente, tratar
digamos, de enseñarle y hacerle entender su condición para que la persona pueda vivir una vida más normal luchando contra su condición. Y por supuesto, la más evidente, la farmacología, que en esta van los antipsicóticos y la medicación a enfermedades asociadas como las que ya vimos anteriormente. Esto tiene como beneficio evitar recaídas, lograr independencia, la integración social, laboral y sentimental y por supuesto la salud global. La esquizofrenia es diferente de ser bruto. Esto no es una asociación como lo que vimos al principio, por eso se tiene que entablar eso en la sociedad, se tiene que hacerle descubrir en la sociedad. Y con esto podemos ver a través de el niño prodigio y adulto más tarde Terry Davis, que sufrió un ataque de esquizofrenia entre su adolescencia, específicamente paranoide, creía que la sociedad lo estaba persiguiendo, creía que los extraterrestres venían por él, creía que el gobierno estaba en su contra, enloqueciéndose completamente. Él hizo aportaciones importantes en sí al lenguaje embebido, que es Commodore 64, desde pequeño comenzó a manejarla en sí. Esos son términos ya, de programación que tal vez expliquemos en este canal más adelante. Tuvo un magíster en ingeniería eléctrica en el año 1944. Creó su propio lenguaje de programación, ya estando con la esquizofrenia avanzada, digamos que es el Holy C, y ya les voy a explicar por qué, o Santo C basado en el C. También un programa muy importante, el After Hit, para hablar con Dios, y ya les voy a explicar. Él en toda su psicosis, que se dio, comenzó a tranquilizarse cuando comenzó el desarrollo de un sistema operativo que ustedes aún pueden descargar por internet y que se los dejaré en la descripción, que es el TempleOS, un sistema operativo para hablar con Dios. Dios le dio las instrucciones de cómo crear este sistema operativo y créanme que es muy difícil. Él escribió por sí solo más de 100.000 líneas de código para la creación de este sistema operativo que tenía todas estas especificaciones. Debía ser en 256 colores, por ejemplo. Debía que tener cada uno de los programas que contiene este sistema operativo exclusivo, creado un lenguaje de programación basado en C llamado Holy C o Santo C. Tienen referencias bíblicas, o sea que tenía un conocimiento amplio en todas las áreas de las cuales trabajó. Por muy que estuviera loco, ojo, esto yo no estoy burlándome de Dios aquí ni de nadie, porque yo creo en Dios, yo creo en ser cristiano completamente. Pero él decidió, qué sé yo, aferrarse o pegarse a esta ideología, a esta creencia, básicamente. Y en su psicosis, en sus ataques de esquizofrenia, logró hacer algo que se requiere inteligencia y se requiere gran capacidad, como la creación de un sistema operativo, que el sistema nunca va a llegar en la voz de Windows, ni de Mac, ni de los sistemas actuales que tienen los computadores. Pero básicamente es un logro enorme. Hay programadores que en toda su vida no alcanzan a escribir más de 10.000 líneas de códigos, y este solo logró hacer 100.000 líneas de código o más en su sistema operativo. Tener un control en sí de sus pensamientos en el momento de hacerlo, hacer ensayo de error, y aún lo sigue desarrollando de eso. Toda su psicosis. ¿Qué conclusión podemos llegar a eso? La sociedad y la esquizofrenia crece cada día más. Y la sociedad la continúa teniendo ese recelo, continúa teniendo esa no aceptación a las personas con esquizofrenias. Todas estas personas que sufren de esquizofrenia básicamente no son aceptadas y son discriminadas aún como las personas que tienen racismo, por eso están en rojo. Entonces nuestra misión como personas, importante aparte de todo lo que se ha hecho por el mundo, podría ser ponerle más atención a estas personas, saber que tienen la capacidad como la tiene el ejemplo anterior, personas que tienen la posibilidad de ser normales si son bien tratadas, y así eliminar las diferencias, porque son muy pocas las personas que no van a hacer un aporte o que existe una condición o un daño importante en su inteligencia. Son personas que necesitan ayuda, son personas que muchas veces se dan cuenta de su condición y piden ayuda, pero no saben cómo porque están limitados por su cerebro, pero su inteligencia está ahí. Muchas gracias por su atención. Espero que este video te haya gustado. Dale me gusta, comenta y suscríbete, que se viene mucho más en este canal. Hasta pronto.